Cuando Jesús muere, y unos días antes de subir al Padre Celestial, se reúne con los apóstoles y les dice: no vayan a salir de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Para ese momento los apóstoles estaban pasando una situación que no la esperaban. Durante 3 años y medio habían andado con el Maestro y todo lo tenían. No les hacía falta nada. Pero en los últimos días, antes de que el Señor muriera, y unos días después, se dio como un desequilibrio en la vida de cada uno de ellos. Y más que todo, en la del apóstol Pedro. Se dio como un momento de debilidad en su pensamiento, de incredulidad. Pero exactamente cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en los apóstoles, el carácter de Pedro cambia totalmente de lo que era antes. Y en su primer mensaje, una vez cuando es investido de poder, dice estas palabras, y con carácter las dice. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué contraste hace algunos días que Pedro había pasado y cuando lo había negado. Aquí Pedro le está diciendo con convicción: ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron. ¿De dónde Pedro agarró esa fuerza? ¿De dónde Pedro agarró el valor para enfrentarse a todos aquellos que lo habían entregado?
Y no solo lo entregaron, dice, ustedes lo mataron. Qué Pedro más diferente, ¿verdad? Al que habíamos visto unos días antes, cuando había dicho, yo no le conozco. Pero aquí Pedro es otro Pedro. Y les está diciendo con convicción, ustedes lo mataron, ustedes lo negaron. Eso es la función del Espíritu Santo. Y le llegó tanto, que profundizó en su corazón y en su mente, que aquellos hombres quizás solo agacharon su cabeza y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Bautícense. Eso es lo que tienen que hacer, bautícense. Y si seguimos leyendo, dice que solo en aquel sermón que Pedro hizo, se bautizaron como 3,000 personas. Qué cambio tan radical, ¿verdad? Pero la pregunta es, ese Espíritu Santo que recibió Pedro, ¿no era el mismo Espíritu Santo que les entregó Jesús temporalmente cuando estuvo con ellos? Veamos otra faceta de Pedro, con el mismo Espíritu Santo, con que está hablando acá, y que se convierte en 3,000 personas, y que le reclama con fuerza, con poder. Ahora veamos la otra faceta de Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y veamos esta narración del mismo Pedro. Capítulo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Hasta este momento estamos viendo el mismo poder de Pedro que estaba en él. El mismo poder que recibió en el día de Pentecostés. El mismo poder en aquel sermón que se convirtieron 3,000 personas. Si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Verso 26. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, verso 26. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dio voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo,
tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo que tiene Pedro acá es el mismo Espíritu que cayó en Pentecostés? Es el mismo. El mismo. ¿Por qué aquí Pedro tuvo miedo? ¿Por qué dudó? ¿Y por qué allá no dudó? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando vamos a hacer una labor, cuando vamos a hacer un trato, cuando vamos a hacer un compromiso, dudamos si lo que vamos a hacer se hará o no se hará? Quiere decir que no somos cristianos de convicción. Jesús le reclama a Pedro, si venías caminando y venías bien, ¿por qué dudaste? La pregunta para nosotros sería en esta tarde, ¿estamos ciertos nosotros en lo que hemos creído? ¿O tenemos dudas? Porque el que duda, hoy no está. Y si usted está, es porque tiene convicción. Si usted va a hacer un trato de trabajo, tiene que tener fe que lo que va a hacer es lo correcto. Si le salió mal, pues ni modo. Pero no dude. Porque la duda no es de Dios. Dios es Dios de convicción. No es de duda. ¿Qué es dudar? Dice el diccionario, es no saber si una cosa es cierta. Por eso es que muchas veces nosotros llegamos a viejos y no hicimos nada, porque todo el tiempo dudamos, todo el tiempo pensamos, pero si lo hago me puede pasar esto, o me puede pasar lo otro. Nunca fuimos personas de convicción y llegamos a viejos y nunca tuvimos nada, porque dudamos. Aquí Pedro cometió un error. Si andaba con su maestro, si era su maestro quien lo estaba llamando, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos nosotros? ¿Será que me bautizo o no me bautizo? Saben que hace como unos 6 años le estaba dando las clases de bautismo a Pamela, a Melanie, a Leo creo que fue. No fue a ustedes, ¿verdad? Eran como 6 o 7 hermanos.
Y dentro de ellos había un hermano que conocía la doctrina desde el 74. Y había recibido las clases de bautismo, me dijo, 4 veces. Esa era la quinta. El día que terminamos la última clase, le pregunté yo, hermano, le digo yo, me imagino que hoy sí está listo para bautizarse, le digo yo. Y solo me quedó viendo y me dice, fíjate que tengo dudas, me dice. Desde el 74 conocía la doctrina y se reunía desde el 74. Había recibido 5 veces las clases de bautismo. ¿Y por qué tiene dudas? Es que como yo he bebido y se mira un octavito ahí, de repente se me va la tentación y voy a pecar. La duda siempre va a estar ahí. Saben que a mí me dio lástima porque después que se dieron los bautismos pasó la cena y unos 2 meses después apareció el hermano muerto, ahogado en una pila. El hermano era bien tranquilo, bien querido por todos nosotros. Bautícese, le digo yo. No dude, porque Satanás siempre va a estar ahí, metiéndole en la cabeza, no te bautices, porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. ¿Cuántos negocios nosotros hemos perdido materialmente? Porque dudamos al momento de hacerlo. ¿Cuántos matrimonios se han venido abajo? Porque no han tomado la decisión si es la correcta o es el correcto. Vamos a llegar a viejos, o van a llegar ustedes, porque ya estoy viejo, ¿va? Pero van a llegar a viejos y nunca se van a casar. Tanto las mujeres como los varones. Van a llegar a 70 años y todavía van a estar pensando, ¿me caso o no me caso? ¿O no creen ustedes que hay personas que así somos? Dudosos, pero no dudosos de otra cosa, dudosos de duda. Nosotros tenemos de ser personas de convicción. Dudar es saber si una cosa es cierta o no. Nosotros debemos de saber, ya estamos grandecitos. ¿Cuántas veces nosotros los hemos llamado para un trabajo en la iglesia? Y si nosotros los hemos llamado, es porque vemos en ustedes que pueden hacer el trabajo. Ay, hermano, pero es que, ¿y si no lo hago bien? Pues si no ha probado, ¿cómo va a saber? Hágalo. Métase a un ministerio, métase a un departamento, salga a evangelizar. Seamos cristianos de convicción. No seamos timoratos, hermanos. Porque nos vamos a ir de este mundo y a nadie evangelizamos. Nos vamos a ir de este mundo y en ningún ministerio entramos. Hay un hermano que tengo como unos 5 años de estarle diciendo, bueno, ¿y usted cuándo va a predicar? Le digo yo. No, espere, hermano, espere. 5 años. De estarle diciendo, ¿y cuándo va a predicar? Espere, hermano, ya. Yo creo que me voy a morir y todavía desde allá del sepulcro le voy a estar preguntando, ay, ¿cuándo va a predicar? No, hermanos. Pero sabe que Satanás usa una buena herramienta para meter en duda al ser humano, y más que todo al cristiano. Mire lo que hace con Eva. Le dice una verdad, pero también le dice una mentira.
Y entiendo que mete en duda a Eva. Pero lo que está dado, está dado. Ya Jesús le ha dado las órdenes a Adán y a Eva, qué deben y qué no deben de hacer. Y le dice, vas a comer de todos los árboles, pero de ese no vas a comer. Y punto. Dios es así. En cierta ocasión viene Elías y cansado, derrotado, se sentía derrotado, porque había luchado contra todos los profetas de Baal. Y cansado le pone la renuncia a Dios. El profeta Elías le pone la renuncia a Dios. Bueno, no querés seguir. Ungite a Eliseo entonces por ti, en vez de ti. Hermanos, Dios quiere hijos de convicción, no hijos timoratos. Que presentemos dudas. Si hemos decidido hacer algo, hagámoslo. Nos salga bien o nos salga mal, pero hagámoslo. Lo triste es no hacerlo. Eso es lo triste, no hacerlo. Capítulo 3 del Génesis, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No le dijo Dios así. De todos los árboles podéis comer, pero de este no, le dice. Mire cómo es Satanás, cómo a uno lo confunde fácilmente cuando uno no está cimentado en lo que ha creído. Me dio lástima de un hermano, creo que algunos de ustedes no lo recuerdan, está vivo todavía el hermano, pero me dio lástima que un verso pequeñito así, que le puso un protestante, lo desequilibró a tal grado que desde ahí vino bajando hasta que se retiró de la iglesia. Una cosa pequeñita lo hizo tambalear. Nosotros debemos de ser cristianos de convicción, hermanos. Nosotros no debemos de ser cristianos con dudas como lo hizo Pedro. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús. Pues aquí la serpiente, miren, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo Satanás es astuto. Verso 2. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta es una mentira de la serpiente, porque si comía de aquel huerto, de aquel árbol, iban a morir. Y la serpiente le dice, no va a morir. Qué facilito el ser humano cae, ¿verdad? En las garras de Satanás. Decimos garras entre comillas porque no sabemos cómo es. Pero mire lo que le dice la serpiente, es que Satanás es astuto. En el verso 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Es una mentira o es una verdad que le dijo Satanás? Es una verdad. Es una verdad. Allá le dice, no vas a morir. Es una mentira. Pero aquí le está diciendo que
va a conocer el bien y el mal. Y era cierto. Iba a conocer el bien y el mal. ¿Cómo Satanás es astuto y es facilito? Nosotros somos facilitos para caer en las garras de él. Facilito. Eva cayó facilita. No vas a morir, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. ¿Cuánta información hoy, mis hermanos, estamos recibiendo nosotros espiritual por todas las redes sociales? Y me atrevo a decir que muchos de nosotros creemos a lo que a lo que dicen en esas redes sociales. Algunos dicen unas verdades, pero la mayoría de lo que sale ahí son puras mentiras. Pero a nosotros nos encanta entrar a, ¿cómo se llama?, a YouTube y a esa otra que está, la última, TikTok. Nos encanta meternos a TikTok. Nos encantan las mentiras. Nos encanta que lo digan mentiras. Y yo creo que nos encantan entonces que nos confundan. ¿O no? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy de convicción? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo. Mire lo que le dice en el capítulo, y sería bueno que nosotros nos lleváramos este verso. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Por lo cual, capítulo 1, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Note lo que dice Pablo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo pregunto en esta tarde, yo quiero que usted en su interior se pregunte, usted solo, usted sola, ¿ustedes saben a quién han creído? ¿Yo sé a quién he creído? ¿O estamos dudando, como Pedro? ¿Realmente sabemos nosotros a quién hemos creído? Ahí está el problema, mis hermanos. Cuando nosotros como cristianos comenzamos a dudar. Si no me falla la mente, aquel hermano le citaron Deuteronomio capítulo 12, verso 15, creo. Con eso lo destruyeron aquel hermano, con un verso. Con un verso comenzó él a discutirnos y decir que nosotros estamos equivocados, que sí podían comer comidas inmundas, cuando yo estoy seguro, mis hermanos, que no se debe de hacer, porque es una ley que Jesucristo no la quitó. En eso se ampara el cristianismo convencional, que cuando vino Jesucristo, vino a quitar todo ese tipo de leyes. Y en ningún momento yo sé a quién he creído. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes realmente saben a quién ha creído? ¿A qué le tuvo temor Pedro cuando vio o cuando iba caminando en el agua? Un pequeño viento
Pero ¿cómo le va a tener Pedro miedo a un pequeño viento cuando él era pescador? Y si iba caminando, sencillamente solo se iba a hundir en el agua y él iba a nadar. Pero miren cómo es la mente de traicionera. A lo mejor en la mente de Pedro dijo, uy, aquí me voy a ahogar. ¿Y cómo se iba a ahogar si él era nadador? Porque es lo principal que un pescador debe de saber. Lo primerito es aprender a nadar. Un pequeño viento hizo dudar a Pedro. Y un pequeño viento está haciendo dudar la vida suya. Y podré decir la vida mía. Un pequeño viento lo está haciendo dudar en este momento la vida suya. Un pequeño problema. Hay problemitas tan pequeñitos, pero tan pequeñitos que lo hacemos inmensos en nuestra mente. No, si eso es nada. A veces hay personas que se dan una heridita acá y comienzan a decir, ay, me corté todo el dedo. Esa es la mente la que trabaja, el mal pensamiento, la duda. Ay, si entro al quirófano, quizá más bien voy a salir muerto de ahí o muerta. Mejor no entro, mejor me quedo así. Eso es duda. Si el doctor le dice, bueno, aquí no hay otra que cortarlo, pues me voy a meter. Y que sea Dios quien dirija las manos de ese médico. Y si muero, pues que muera. Pero la duda es lo que hace más bien morirse más rápido aún. Hermanos, pónganse de pie. Es feo que una persona sea dudosa, y de esas hay muchos en el mundo. Y en la iglesia igual hay muchos que dudamos para tomar una decisión. Bueno, ¿me caso o no me caso? ¡Cásese! Pero si usted dice, no me voy a casar, pues no hay case. Pero tome la decisión. El problema es cuando nosotros no nos decidimos. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Qué feo es, ¿verdad? Una persona cuando es de doble ánimo. Qué feo es, ¿verdad? Tomé una mala decisión, ni modo, la tomé. Tomé una buena decisión, gracias a Dios que la tomé. Pero tómela. No se tire a llorar. Ay, que mi novia me dejó. Lo dejó. No le convenía. Así es la vida. Hay personas que se matan porque la esposa los dejó. Hay mujeres que se matan porque el esposo les pagó mal con otra. No, hermano, pasó, ni modo. Tuvo que pasar. Que Dios no permita que le suceda a ustedes, ¿verdad? Pero sucede, ni modo. Cierre el capítulo y empiece una nueva vida. Pero no se tire a morir. Porque si se tira a morir, se va a enfermar y se va a morir físicamente realmente.
y hasta se puede morir espiritualmente. Porque yo sé a quién he creído. Pablo estaba convencido a quién había creído. Pedro, después de aquel acontecimiento, porque no estaba exento. Igual nosotros no estamos exentos de que nos pase una situación igual. Pero usted, si tiene una decisión que tomar, tómela. Y si ya la tomó, que le salió mal, pues ni modo, me salió mal. La próxima le va a salir bien. Pero tómela. Pero eso de ser inconstante en la vida, la persona inconstante en la vida, todo el tiempo, nunca va a llegar a tener nada en la vida, porque es inconstante. Somos inconstantes. Yo sé a quién he creído. Y realmente ustedes saben a quién ha creído, a quién han creído. En su mente y en el corazón de ustedes y en el suyo que está a través de la página está la respuesta. Pasa a vosotros.